Dios le bendiga, mis hermanos. Es un gozo y placer estar con ustedes una vez más aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios que podemos presentarnos hoy a cantarle al Señor y oír testimonios que el Señor hace en nuestras vidas. Que Él sea glorificado hoy y para siempre. Él es bueno, mis hermanos, y digno de toda alabanza, toda la gloria. Hoy en esta mañana, esta tarde, estamos aquí, mis hermanos, listos para oír la palabra de Dios. Estamos aquí en nuestra iglesia, Asamblea de Oración. Hoy es noviembre 10, 2024. Estamos aquí localizados en el 2474 Randolph Street. Estamos aquí en la ciudad de Huntington Park, en el estado de California. El código postal es 90255. Tenemos sana doctrina aquí en nuestra iglesia a las 10:30 de la mañana. Y a las 11 tenemos nuestro servicio general. Y también tenemos clases para los niños y para los jóvenes también a las 11 de la mañana. Y también tenemos servicio a las 4 de la tarde, tiempo pacífico. Ahorita nos encontramos en el servicio de las 4 de la tarde. Y esperamos verlos aquí un día con nosotros, alabar y glorificar el nombre del Señor juntos. Y estamos estudiando el libro de Hechos, el libro histórico y narrativo de la iglesia primitiva. Este libro es de suma importancia, y más en una era en la que muchas iglesias buscan el éxito en la aplicación de las mejores técnicas, la tecnología y métodos para atraer a la gente. Hechos presenta una iglesia que dependía del Espíritu Santo y concedía prioridad a la oración, a la pureza moral, y permanecían en la doctrina de los apóstoles. Es decir, el estudio, la lectura y la predicación de la palabra de Dios. Y la semana pasada comenzamos en el capítulo 3 del libro de los Hechos y nos enfocamos en los versículos 1 al 10. Y ahí leímos el primer milagro que hizo Pedro después de ser hecho lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Este milagro ocurrió cuando Pedro y Juan iban al templo a orar en la tercera hora, que era para nosotros 3 de la tarde. Y en Hechos 2:43 dice de que muchas señales y prodigios fueron hechos a través de los apóstoles. Y en este capítulo 3, Lucas se enfoca en un ejemplo específico en la sanación del hombre cojo de nacimiento. Este hombre cojo era colocado a la par de la puerta, la hermosa, en el templo todos los días, esperando y rogando por limosna. Y cuando le pidió limosna a Pedro y Juan, Pedro se detuvo y le dijo: míranos. Esto está en línea con lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él sanaba a la gente. Nunca se acercaba a alguien y simplemente lo tocaba y lo sanaba, sino antes de dirigir su atención así Él mismo. Siempre cautivaba la atención de las personas que quería sanar. Las dirigía a fijar su mirada en Él. Y la razón es que esto despierta un sentido de expectativa. Siempre aviva la fe y la esperanza. Esto es lo que sucedió aquí con este hombre. Este hombre esperaba recibir algo de Pedro y Juan, quizás unos centavos, ¿verdad? Pero su fe se avivió con la palabra de Pedro: míranos. Y esto es muy necesario para recibir algo de Dios. Debemos esperar algo de Él. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, la Biblia Latinoamérica dice que Él existe y que es galardonador de los que le buscan.
Cuando nosotros venimos a la casa del Señor es de buscar la presencia del Señor, tener fe de que Él nos va a conceder los deseos de nuestros corazones. Orar con esa fe de que el Señor nos va a dar lo que le pedimos por su voluntad. Y unas de las razones por las que hay personas en la iglesia o los que escuchan sermones en Facebook y en YouTube, que van y oyen la palabra de Dios durante meses o años, pero cuyas vidas no son muy diferentes de cuando llegaron por primera vez. Es que nunca han prestado atención a Dios. Nunca esperan recibir algo del Señor cuando vienen o se sintonizan a oír la palabra de Dios. Hay personas jóvenes y ancianos, por cual que se desconectan, se puede decir, sus mentes cuando entran a un servicio. Comienzan a pensar de otras cosas. Hacen viajes mentales, comienzan a hacer planes para su semana y no están presentes. Han dejado su mente allá, en otro lugar. Y desafortunadamente la verdad transformadora de la vida que sale de las Escrituras no los capta. Pasa de largo y pueden se puede sentar en la banca y no recibir esa bendición, esa palabra que Dios usa para cambiar a los corazones. Y esto se debe en gran parte a que nunca han escuchado esa palabra. Mírame, mírame. Así como Pedro le dijo a este hombre, míranos. El Señor, cuando venimos al servicio, Él nos dice, mírame, que nosotros nos enfoquemos en Él, que Él sea adorado y glorificado en los cantos y en la palabra de Dios, cuando es predicada, cuando nuestra atención esté en Él. Y el diablo es mentiroso, mis hermanos, y él los quiere poner un tropiezo. ¿Así se dice? ¿Tropiezo? Tropiezo. ¿Verdad? Como ahorita mi hijo me mandó un mensaje de que su carro le está fallando. ¿Verdad? Ahorita que me estoy preparando para traer la palabra de Dios. Pero mire, yo me acordé de esto, lo que había escrito. ¿Verdad? Eso se va a arreglar en el tiempo que se debe de arreglar. Ahorita yo no puedo hacer nada. Ahorita el Señor me ha dado este tiempo para traer su palabra. Y es para glorificar al Señor. Mientras yo predico, yo estoy glorificando al Señor. Y el enemigo quiere traer distracciones, ¿verdad? Distraernos, desviarnos de la meta que el Señor tiene para nosotros. Por eso debemos de orar, que tengamos mentes enfocadas en el Señor, corazones listos para recibir su palabra. Y que el Señor nos ayude a siempre estar atentos cuando estamos aquí en la casa del Señor o oyendo una predicación en nuestros teléfonos. Y aquí Pedro le dice a este hombre, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro invoca el poder y la autoridad del nombre de Jesús, de este hombre, Dios hombre, Jesús de Nazaret. Y en Hechos 3, 7, 10 nos dice ahí, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y hablamos un poco del paralelo que encontramos aquí, con este hombre cojo de nacimiento, y como todo ser humano, nace cojo espiritualmente, incapaz de entrar por la puerta, la hermosa, que es Jesucristo. Él dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta en que el hombre puede ser salvo. Y cuando el Espíritu Santo cambia nuestro corazón, cuando nos causa nacer de nuevo, nuestra alma y mente son sanadas. ¿Sanadas de qué? De la incapacidad, esa discapacidad de no poder venir a Cristo y entrar en Él como la puerta para ser salvos, es sanada. Esa discapacidad que tiene el hombre de no poder venir a Cristo. Así como Pedro extiende su mano,
Cristo nos toma de la mano y podemos entrar en la puerta hermosa que es el Señor Jesucristo. Versículo 8 aquí en el capítulo 3, dando un repaso de lo que vimos, dice que y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Así como el ex cojo podemos alabar a Dios, reconociendo que Él es quien nos salvó, Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Él reemplaza la condición de la incredulidad que tenemos, incredulidad, dándonos el don de la fe. Ahora, Él pudo entrar por la puerta porque tenía ya la capacidad física. Y también al mismo tiempo nosotros espiritualmente podemos entrar por esa puerta. Versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Este es un testimonio, como nuestra hermana dio este testimonio. Nosotros podemos oír lo que Dios ha hecho en su vida. Y aquí estos que estaban ahí en el templo vieron de que ese hombre que fue cojo desde nacimiento andaba en sus propios pies, alabando a Dios. Y le reconocían, dice aquí el versículo 10, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Estos piadosos, entre comillas, quedaron llenos de asombro y espanto, pero sin alabanza a Dios por lo que había hecho en la vida de este hombre. Pedro usa esta oportunidad, este milagro como un trampolín, se puede decir, para entrar en su segundo discurso o sermón. Hoy en esta tarde vamos a estar en los versículos 11 al 26, aquí en el capítulo 3 del libro de Hechos. Y se pueden poner en pie, mis hermanos, vamos aquí a leer juntos. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 11 al 16. Para dar inicio de la palabra de Dios hoy en esta tarde. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Hechos 3, versículo 11. Así lee la palabra del Dios viviente. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicidio. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria y las gracias, Padre, que podemos presentarnos una vez más aquí a la casa del Señor para oír tu palabra, Señor. Te pedimos que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, que tú seas glorificado y exaltado. Y, Señor, que nosotros podemos también oír tu palabra, que pueda ministrar nuestras almas y ponerla en aplicación en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos pueden tomar sus asientos. Estamos aquí en Hechos capítulo 3 y el título de este sermón es Pedro en cómo proclamar el evangelio.
Pedro en cómo proclamar el evangelio. Y vamos a ver 3 puntos aquí. El primero es predicar y exaltar a Cristo. Primer punto es predicar y exaltar a Cristo. El segundo es confrontar al pecador con su pecado. Confrontar al pecador con su pecado. Y el tercer punto es ofrecer el perdón y gracia de Dios. Ofrecer el perdón y gracia de Dios. Y cuando entramos aquí, mis hermanos, en esta perícopa del 11 al 26, se presupone que cuando entraron en el templo Pedro y Juan, se realizó la oración en la cual entraron al templo y que ahora están saliendo de ahí. El versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. La palabra aquí asido significa que se unió a ellos, que deseaba permanecer, juntarse con ellos, participar con ellos. En la traducción de Dios habla hoy, dice, no soltaba a Pedro y a Juan. Esto es el resultado de ser sanado por Dios, salvo por Dios. Como todos nosotros tenemos un testimonio de la sanación que ha hecho Dios con nosotros, no solo con nuestros cuerpos, pero con nuestras almas. Y nos queremos unir a Él, permanecer con Él. Cuando el Señor hizo un milagro también, a ese que sanó, Él quería permanecer con el Señor. Y eso es lo que hace el hombre cuando el Señor viene a su vida y cambia su corazón y lo salva. Y miramos que así también, este hombre quería seguir, estaba asido a estos hombres, a Pedro y a Juan. Y porque vieron que entró con ellos, acuérdense que él estaba a la puerta del templo, él entra con Pedro y Juan. Todos que estaban ahí en el templo vieron de que Pedro y Juan todavía estaban con este cojo, el mismo que estaba brincando y alabando a Dios. Amén. Y la multitud aquí vio que los apóstoles eran los autores de este milagro. Aunque sea esto lo que ellos pensaban, ¿verdad? Todo el pueblo atónito, dice aquí, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y este pórtico aquí que se llama Salomón era porque ahí había otro pórtico que se había construido arriba del pórtico que existía antes en el templo que Salomón había construido. Por eso todavía le llamaban el pórtico de Salomón. Y por lo tanto la multitud se había desplazado desde el atrio de las mujeres hasta el atrio de los gentiles, en su camino hacia afuera de los recintos del templo. Y el versículo 12 dice, viendo esto, quiere decir que Pedro se fijó de que todos estaban atentos a lo que había ocurrido, que este hombre estaba brincando, que era sanado por Dios. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos, dice, y Pedro respondió al pueblo. Y aquí es el primer punto, predicar y exaltar a Cristo. Para exaltar al Señor Jesús, predicar a Cristo, debemos decirle a la gente quién es este Jesús. ¿Quién es este Jesucristo? Eso es lo que hace aquí Pedro. Aquí Pedro se fijó que todos estaban atentos a ellos. Y él ya tenía la experiencia, acuérdense, el día de Pentecostés, cuando todos comenzaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Fue enfrente de la multitud. Y Pedro ya sabía cuando todos se callan y comienzan a murmurar y que esos ojos se abren, ¿verdad? Y las bocas se abren de lo que acaban de ver. Quiere decir que ya están atentos. Y aquí Pedro no pierde el tiempo y comienza a compartir el evangelio con ellos. Y el Señor siempre nos va a dar un tiempo para nosotros, una oportunidad, un evento para que nosotros podamos predicar a Cristo a alguien. Puede ser en un accidente o una enfermedad o en la muerte. Ahí es el Señor como hace esos corazones sensibles, ¿verdad? Sensibles para recibir una palabra de Dios. Y nosotros como cristianos debemos estar atentos a esos momentos, esas oportunidades. Este ejemplo nos da aquí Pedro. Y dice aquí Pedro, varones israelitas,
¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro es claro y rápido para eliminar cualquier crédito o cualquier atributo divino dado a Juan o a él. ¿Qué es lo que hace el enfoque de él y de Juan? Y él señala quién es la fuente de este milagro. El 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Esto no viene de un Dios ajeno o pagano, sino del único Dios viviente, el mismo Dios que acaban de adorar y al mismo Dios que le acaban de orar, porque están aquí en el templo. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Me imagino que estos judíos reaccionaron la misma manera que el cojo cuando Pedro le dijo, míranos. ¿Verdad? Él estaba esperando un dinero. Y aquí estos hombres judíos están esperando cómo este Dios de Abraham y de Isaac y Jacob sanó a este hombre. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Qué son las palabras siguientes de Pedro? A este mismo Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. Y esos hombres, esa parte no les gustó. De que este mismo Jesús que acababan de crucificar, que lo habían llamado un anatema, ahora estos hombres están diciendo que este Jesús es el Hijo de Dios. El mismo Jesús que sanó a este hombre. Y Pedro, quizás, ¿verdad? Él les dice de que este Dios ha glorificado a Jesús, su Hijo. Quizás ustedes no lo han glorificado, pero so what? Dios ha glorificado a Jesús. ¿De quién se puede decir que Dios ha glorificado? Dios es el que agarra toda la gloria. A Él es toda la gloria dirigida hacia Dios viviente. Y aquí miramos que Dios está glorificando a su Hijo. En otras palabras, a nosotros no nos queda que la opinión de la gente nos desvíe o desanime, porque ellos no conocen al Dios verdadero. Todo el mundo apunta así al Dios, hasta los musulmanes apuntan así, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que el verdadero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso nosotros debemos de predicar y exaltar a Cristo. Aquí Pedro nos está dando el ejemplo en cómo exaltar y predicar a Cristo. Este Dios a quien ustedes adoran, el Dios de nuestros padres, tiene un hijo, Jesús, y lo ha glorificado. Pedro no pierde tiempo para darle el crédito de esta sanación a Jesús y no a sí mismo ni a Juan. Le da la gloria a Jesús. En todo lo que ocurra en nuestras vidas, hermanos, siempre debamos de dar la gloria al Señor Jesucristo. Es bueno decir gracias cuando alguien nos dice algo, ¿verdad? Si nos da un complemento o algo, ¿verdad? Es decir, gracias, pero la gloria es para el Señor. Toda la gloria para el Señor. Cuando los hermanos hablan de mi vida, yo sé de que toda la gloria es para el Señor. Porque yo era un cojo de nacimiento. Yo no podía entrar a la puerta. Espiritualmente yo estaba cojo. Peor que eso, estaba muerto en mis pecados. Por eso el Señor, yo sé, si alguien dice algo de mi vida, es toda la gloria para el Señor. Él es el que merece toda la honra y la gloria. Todo lo que hacemos debemos de darle gloria al Señor. Primera de Corintios 10:31 nos habla de la gloria que le debemos de dar al Señor. ¿Y cuándo se la vamos a dar? Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No nos gloriamos o exaltamos a nosotros mismos. Y Pedro nos deja un gran ejemplo aquí.
Y mire la segunda parte aquí en el versículo 13. Dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahora Pedro, que tiene la atención, ya exaltó y glorificó, le dio la gloria a Jesucristo, de que por el poder de Jesucristo este hombre fue sanado. Ahora les manda la atención a la escena cuando el Señor Jesús estaba ahí a la par de Pilato. Y dice Pedro, a quien vosotros, este mismo Jesús, el Hijo de Dios, que Dios ha glorificado, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste, hablando de Pilato, había resuelto ponerle en libertad. Este versículo se divide en dos partes, mis hermanos. La primera parte, Jesús es glorificado, y la segunda es la gente culpable por entregar y negar al Hijo de Dios. Y esto nos trae al segundo punto: confrontar al pecador con su pecado. Cuando estamos hablando de compartir el evangelio, Pedro nos está dando aquí una lección. Es de predicar y exaltar a Cristo, y también la segunda parte, confrontar al pecador con su pecado. Jesús nos ha dejado una gran tarea o misión a la iglesia. La comisión, ¿verdad? Parte de glorificar a Cristo y de exaltar a Jesús es confrontar al pecador con su pecado, que nadie le gusta hacer. Nadie quiere oír que es pecador. Nadie quiere admitir que es pecador. Aunque toda la gente que ha vivido después de la resurrección de Jesús hasta el día de hoy, toda la gente que nos rodea y vemos todos los días, aunque todos nosotros no estábamos presentes cuando Cristo fue crucificado, todos somos culpables de la muerte de Cristo. Porque si el pecado no existiera, Cristo no hubiera muerto. Y como todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, todo ser humano que ha existido, comenzando con Adán, hasta el día de hoy, con usted y conmigo, somos culpables de la muerte de Jesús, porque hemos quebrado la ley de Dios. Y Pedro confronta a los judíos, les presenta su grave pecado, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Ustedes entregaron y negaron al Hijo de Dios, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hicieron esto en frente de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pilato estaba listo para dejar ir libre al Señor Jesucristo. Pilato no vio ninguna culpa en el Señor. El 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Negaron al santo, negaron al justo, cuando eligieron que Barrabás fuera liberado y no Jesús. Pedro se refiere a Jesús como el santo y el justo. Santo porque no hay pecado en el Señor Jesucristo. Hebreos 4:15 dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Él es el santo. Hasta la esposa de Pilato le dijo, no te metas con este justo. En Mateo 27:19. Y Hebreos, ese versículo era Hebreos 4:15. 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Pilato y su esposa le llaman al Señor Jesús justo. Esos paganos, mis hermanos. La esposa de Pilato le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Eso lo encontramos en Mateo 27:19. Y también en ese mismo capítulo, Mateo 27:24, también Pilato llama al Señor justo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua
y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. El hombre es rápido de tratar de lavarse las manos de su pecado. Pero el hombre es culpable porque ha pecado contra un Dios santo. Y no importa cuánta agua se eche, cuánto jabón use para quitarse ese pecado. Lo único que puede quitar el pecado es la sangre del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Eso es lo único que puede hacer nuestros pecados blancos como la nieve. Y él se está supuestamente lavando las manos. Él sabía que Jesús era justo. Pero ¿qué nos dice Santiago? Santiago 4:17 nos dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pilato sabía de que él debería de dejar ir libre al Señor Jesucristo. No importaba qué decía el pueblo. Y Pilato estaba tan convencido que Jesús era inocente, hasta trató de persuadir a los judíos. Ofreció darles a Barrabás, un homicida. Pilato pensó que claramente no van a querer que yo deje libre a este homicida para que él salga y mate a otra gente en la sociedad. Y que metamos a este hombre inocente en la cárcel, a este Jesús, que no tiene culpa. Pero la multitud gritaba, crucifícale, crucifícale. Y los gritos fue demasiado para Pilato. Y en vez de él persuadirlos a ellos, ellos lo persuadieron a él. Y en Juan 19:15 dice, pero ellos gritaron, Juan 19:15, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Imagínense. Hoy en estos días la iglesia está culpable de ser idólatras, de que en vez de exaltar al Señor Jesús, están exaltando a un hombre. Y no debe ser así, mis hermanos. Nuestro rey es Cristo. Sea presidente, sea rey, nosotros nos enfocamos en Cristo y le damos gloria por lo que Él ha hecho a través de este hombre. No hay nada malo con eso. Estar agradecidos que el Señor tuvo misericordia de esta nación. Y una cosa que debe ser clara, mis hermanos, de que los cristianos deben ser conservadores. Todo cristiano es conservador, pero la realidad es de que todo conservador no es cristiano. Tenga eso en mente. No hay que confundir los dos. Nosotros somos cristianos, creemos en Cristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y mire que estos dicen que no tienen otro rey más César. Es pecado grave. No quieren que Cristo reine sobre ellos. Y esa también a la misma vez es la corrupción del gobierno. ¿Por qué? Porque en vez de cumplir con la ley de Dios, porque Dios le ha dado la autoridad a los gobernantes y a las autoridades de ejercer la ley de Dios. En vez de cumplir con la ley de Dios, tratan de complacer al hombre, concediéndole sus deseos inmundos y impíos. Así como este gobierno, ¿verdad? Que va a pasar, gloria a Dios. Que quería complacer a los impíos, el derecho de abortar a sus criaturas en el vientre. Casar a esos hombres del mismo sexo. Que los niños, si se sienten niñas, pueden cambiarse el sexo, el género, sin pedirle permiso a su mamá o a su papá. Abominaciones, mis hermanos. El gobierno es culpable. Pero nosotros somos culpables también. Porque ellos están en el poder, porque el hombre puso su voto por eso.
Pero gloria a Dios de que el Señor tuvo misericordia sobre nosotros. Y primero Dios vamos a ver muchos cambios. Nosotros como cristianos nos queda el deber de ser la luz y que la palabra de Dios resplandezca contra las tinieblas de este mundo y las artimañas de Satanás, que quiere confundir a esta generación. Y Pedro sigue con su sermón en el 15. Mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo que cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro los acusa de matar al autor de la vida. Y cuando aquí dice autor, eso significa príncipe. Que él tiene la preeminencia, ¿verdad? El principio comienza con él, el autor, ¿verdad? El principio, el origen de la vida, en otras palabras. La palabra príncipe significa el líder o el autor o el originador. Se usa en este sentido en Hebreos 2:10, donde Jesús es llamado el autor de nuestra salvación. En Hebreos 12:2 también dice el autor y consumador de la fe. Ahora cuando usted mire autor, ya sabe que quiere significar principio. Es el principio y el fin de nuestra fe. Y él declaró que Él es la vida. Acuérdense que el Señor dijo de que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Por eso aquí Pedro dice el autor de la vida. Eso lo encontramos ahí en Juan 14:6, cuando el Señor declaró que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Y están culpables de matar el autor de vida. De la vida, aunque no fueron ellos quienes clavaron esos clavos en sus manos y pies, sino que fueron ellos quienes dieron falso testimonio. Lo acusaron al Señor de blasfemia y de sedición. La blasfemia es un delito, un pecado contra Dios, y la sedición es un pecado, se puede decir, o quebrar la ley del gobierno. Porque lo acusaron de que él era el rey y no César. Eso lo encontramos en Lucas 23:2. Lucas 23:2 dice, y comenzaron a acusarle. Aquí viene el falso testimonio, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Imagínense, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Aquí miramos que son culpables, aunque no lo clavaron en la cruz con estas acciones, estas declaraciones. Falso testimonio fue que llevó el Señor a la cruz. Y él era inocente de estas ambas acusaciones. Y dice el 16, y por la fe en su nombre. Al fin del versículo 16 dice, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro una vez más dando gloria a Jesús por sanar a este hombre. El 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Este es el tercer punto. Ofrecer el perdón y la gracia de Dios. Así es como podemos predicar el evangelio o presentar el evangelio cuando estamos compartiendo las buenas nuevas con alguien. Es ofrecer el perdón y la gracia de Dios. No dejarlos solo confrontados con sus pecados. Debemos de dar la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. El 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué hicieron? Negaron, entregaron y mataron al santo, al justo, al autor de la vida, como también vuestros gobernantes, le dice aquí Pedro. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando oímos el Evangelio, nos lleva a arrepentirnos. Somos convertidos al Señor. Nuestros pecados son borrados. Y se quita un peso de nuestras vidas, mis hermanos. El peso del pecado. Y vienen tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Y note que se ofrece el perdón del Señor. Aquí Pedro habla de la misericordia y la advertencia también. A la misma vez, la misericordia de Dios y la advertencia. Fue la ignorancia la causa de que los judíos hicieron este horrible crimen de la crucifixión. Pero la ignorancia ya no se puede justificar. Ahora ya saben quién es Jesús y que son culpables de matarlo. Ya no es excusa para seguir rechazando al Señor Jesucristo. Y Él envíe a Jesús. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro les recuerda lo que dijo Moisés en Deuteronomio 18, 15 al 19. Ahí es donde está citando Pedro. Está yendo al Antiguo Testamento, porque acuérdense que Moisés, él era el mediador entre Dios y el pueblo, dándoles la ley. Pero ahora tenemos un mediador, quien es Cristo. El único mediador entre el hombre y Dios. Dios, hombre, Cristo Jesús. Y él les recuerda, y eso lo encontramos en Deuteronomio 18, 15 al 19, donde dijo esas palabras Moisés, que uno sería elegido por Dios para hablar por Dios al pueblo y en nombre del pueblo a Dios. Y el castigo caerá sobre quien desobedeciera o no su palabra o mandato. Moisés estaba apuntando al Señor Jesucristo. Dice el 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Isaías 53 habla de el Señor, de este hombre, el servidor sufriente, ¿verdad? El siervo sufriente que iba a morir por el pueblo, por las transgresiones del pueblo. Ahí lo encontramos en Isaías 53. Jeremías, ¿verdad? Habla del nuevo pacto que se iba a hacer, que el Señor iba a borrar los pecados, iba a hacer un nuevo pacto con este pueblo. Y ese pacto se cumplió con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Daniel también habla, ¿verdad? Del gobierno que iba a estar en la espalda, en el lomo de este hombre, del príncipe de paz. Y Joel también habla de los últimos días, cuando el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne. Todas estas profecías, los profetas hablaban del Mesías que iba a venir un día. Todo esto le aplica al Señor Jesucristo. Y Pedro les está acordando, todo lo que escribieron los profetas estaban señalando al Señor Jesucristo. Y dice ahí el 25, vosotros sois los hijos de los profetas. Pedro les recuerda que ellos son el pueblo de Dios y que los profetas vendrían a compartir la palabra de Dios con ellos. No era un extraño. Los profetas eran entre su pueblo, salían los profetas, para que no vayan a decir que este profeta viene hablando de otro Dios. Él les dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Los judíos se negaban a aceptar la idea de que el escogido de Dios tuviera que sufrir. Las escrituras ahí van a encontrar que era Jesús, el hombre que los profetas estaban señalando.
y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta menciona a Abraham, Pedro, aquí en este sermón. Nosotros cuando compartimos el evangelio, podemos decirles de que ellos son hechos en la imagen de Dios. Y bastante gente cuando es salva, ellos, ¿qué es lo que dicen? Oh, yo me acuerdo cuando mi abuelita oraba por mí. O cuando mi abuela me llevaba a la iglesia. Esos son lindos recuerdos, ¿verdad? Que se quedan en el corazón. Y aquí Pedro está señalando a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Eso lo encontramos en Génesis 12, 2 al 13. Esa promesa que le hizo Dios a Abraham. Es un pacto que Dios hizo con Abraham. Y dice el 26, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese. Acuérdense, mis hermanos, que vamos a encontrar ahí en las Escrituras que el Señor Jesús vino a su pueblo. Hasta Pedro dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pedro es claro de que el Señor Jesús vino a salvar a su pueblo, pero ellos lo rechazaron. Y dice aquí, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El deseo de Dios de bendecirnos y hacernos el bien también incluye su deseo que nosotros nos apartemos de todos nuestros pecados. Él tiene un pueblo santo, dice la palabra, una nación santa. Y Él desea que nosotros nos apartemos del pecado. Que el Señor nos ayude, porque sin Él no lo vamos a poder hacer. Y así como el hombre cojo se vio, ¿verdad?, incapaz de venir a Dios, así se encuentra el hombre. Y Pedro aquí está compartiendo el evangelio, las buenas nuevas con este pueblo. Primera de Pedro 2, 24, 25. Primera de Pedro 2, 24, 25. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Note ahí, ¿qué es lo que quiere Dios? A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y aquí Pedro en su epístola dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice primera de Pedro 2, 24 y 25. Y por cuya herida fuisteis sanados. Aprendido en cómo compartir el evangelio. Pedro nos da una clase, una lección aquí. Predicar y exaltar a Cristo. Cualquier gloria que se nos dé a nosotros, se la damos al Señor Jesús. Si usted da $1 a alguien, dígale que esto es del Señor Jesucristo. Confrontar al pecador con su pecado es una tarea grande, pero nos queda a nosotros de confrontar al pecador con su pecado. Pero no solo dejarlos ahí, que son culpables. Pero el tercer punto, ofrecer el perdón y la gracia de Dios. Así como nosotros la recibimos. Recibimos el perdón de nuestros pecados y la gracia de Dios. Y ahora somos pueblo de Dios. Aleluya. Y ese es el mensaje de hoy, mis hermanos. Y si ustedes han oído este mensaje, el llamado es que se arrepientan de sus pecados, reconozcan que son pecadores y de que Jesús es la puerta hermosa, donde el que entre por él será salvo, dice ahí en Juan 10:9. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí en la presencia de Dios hay un refugio, hay un refrigerio, una descarga. Porque sabemos de que nuestros pecados son perdonados. Hoy es el día de la salvación. Aleluya. Con esto concluimos, mis hermanos.
Nos ponemos de pie y oramos al Señor y dándole gracias por este tiempo que tenemos juntos en su palabra. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, exaltándote y glorificándote, Señor. Ayúdanos, Dios, el Señor Jesucristo, de que Él es el único que puede sanar, no solo el cuerpo, pero la alma, Señor. Gracias, oh Dios, por la obra que has hecho en nuestras vidas. Que así como el cojo físicamente, nosotros espiritualmente éramos cojos. Y gracias que nos has sanado, Señor, y que hemos podido entrar a la puerta hermosa que eres tú, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a siempre confesar nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores, oh Dios, que tú eres santo y nosotros somos pecadores, destituidos de tu gloria, Señor. Pero gracias por la dávida de la vida eterna en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a ofrecer el perdón y la gracia de Dios a los que están alrededor de nosotros cuando compartamos el evangelio con ellos. De que tú eres un Dios santo, un Dios justo, pero a la vez eres un Dios misericordioso, que nos perdonas por medio de la fe en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te pedimos que salves a nuestras familias, a nuestras amistades, y dalos, Señor, la sabiduría, las fuerzas, la fortaleza para compartir el evangelio con los que están alrededor de nosotros, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Y si lo hacemos, ayúdanos a siempre darte gloria a ti por obrar por nosotros, en nosotros. Te exaltamos y te glorificamos. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.